Bienvenidos amigos al programa institucional de la Secretaría. Mi nombre es Carmen Betancourt y junto al profesor José Meléndez Álvarez, secretario de nuestra universidad, pues estaremos llevando información de primera mano sobre el acontecer universitario. Hoy vamos a cambiar un poco la dinámica de nuestro programa acostumbrado. Vamos a hablar sobre el cambio de sistema de ingresos para los aspirantes a la educación universitaria. Está con nosotros compartiendo el programa el profesor Mario Bonucci Rossini, rector de nuestra universidad. Bienvenido, profesor. Gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a usted también, profesor, por acompañarnos en el día de hoy. Absolutamente, Carmen. Bueno, buenas noches a todos. Un abrazo cordial. Rector, viene usted más al programa del secretario que a su programa casi, ¿no? Es nacido de este programa. Déjeme decirle que me place que el secretario tenga esa deferencia con el rectorado. Es para nosotros un placer porque el rector no está aquí solamente en condición de rector, que sí lo está, sino también de uno de los hombres que trabajó más en su etapa como coordinador del rectorado y como responsable de la Oficina de Registros Estudiantiles en la Facultad de Ingeniería hace mucho tiempo, en todo lo que era el sistema de admisión, que con muchas modificaciones, pero parecido al que tuvimos hace muchos años, todavía lo tenemos ahorita. Y también queremos conocer de primera mano la información que manejaron en la reunión de Averú, que terminó con un comunicado, para que debatamos un poco sobre por qué en este momento, después de casi 7 años de haber tomado una decisión en el CNU que todavía no está muy clara, porque las investigaciones que hemos hecho aparentemente indican que se aprobó algo diferente a lo que se iba a tratar y lo que aparece en acta no refleja la intención de lo que se iba a aprobar en ese momento, le pueda clarificar a la comunidad universitaria y no universitaria la situación de la admisión estudiantil a las universidades venezolanas, en este caso la Universidad de los Andes en el futuro. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Quisiera primero expresar ¿cuál es el origen de toda esta discusión? El origen es que llegó el ministro en un CNU, como moción de urgencia dijo, traigo un punto que tratar y ese punto tiene que ver con las condiciones que van a aplicarse para seleccionar a los estudiantes que ingresan según la cuota de OPSU. Recuerden que hace muchísimos años en un CNU que se celebró aquí en Mérida, era yo coordinador de la Secretaría, era Felipe Pachano el secretario, se aprobó que el 70% de los cupos los distribuye la universidad y el 30% lo distribuye OPSU. Esa medida fue ratificada en el tiempo, digamos, en varias oportunidades. Bueno, el ministro nos trae algo como una moción de urgencia sin prepararnos, cosa muy de mal gusto, por cierto, porque yo creo que tú debes saber qué es lo que vas a discutir con suficiente antelación para consultar con tu comunidad universitaria. Y cuando llegamos a la discusión, el ministro lo que saca es una copia de una gaceta oficial del año 2008. Óyelo bien, marzo, si mal no recuerdo, marzo-abril del año 2008, sí. En el cual dice que el CNU elimina las pruebas internas de admisión. Bueno, a mi juicio, el CNU no tiene competencias para eliminar pruebas internas de admisión. El CNU tiene competencia para dictar directrices, para decir, debe hacerse un esfuerzo para que las universidades ingresen a personas con estas características, con aquellas. Son lineamientos y dentro de esos lineamientos la universidad debe diseñar sus propias políticas. Eso es lo que motivó toda esta discusión. Es correcto. En el año preguntamos de personas que estaban en esa época. Yo estaba en esa época como coordinador del núcleo vicerrectores administrativos. Fue en el periodo 96-2000. La primera discusión fue en el periodo 96-2000, cuando tú estabas en la coordinación de la Secretaría. Claro, pero esta gaceta que presenta... Es del año 2008. Era Lester el rector. Correcto. Y ahí salvaron el voto. Sí, es que yo recuerdo, hay por lo menos 7 rectores, 7 universidades salvaron el voto. Ni siquiera eso aparece en el acta. No aparece. Pero cosa curiosa, porque en derecho los hechos prevalecen sobre la forma. Lo curioso es que ese mismo año se aprueba una política, digamos, no matricular, una política de ingreso que ratifica nuevamente la medida 70-30. O sea que, como en marzo te eliminan las pruebas, pero en abril, mayo te vuelven a colocar 70% de pruebas de admisión y otros mecanismos y 30%. Entonces, esas son las cosas que yo digo que uno tiene que revisar. Y lo otro que hay que preguntarse, ¿por qué razón después de 6 años, casi 7 años, se viene otra vez a tocar este tema cuando le ha quedado claro
al ministro que el consenso es la mejor vía de resolver los problemas, a todos los ministros. O sea, que ¿por qué ahorita intempestivamente se va a cambiar la forma de proceder? Así, y me gustaría entonces señalarte que hubo objeciones entonces con respecto a esa gaceta, pero hubo objeciones con respecto incluso a la propuesta del ministro para el 30% de cupo que asigna OPSU, porque él cambia los pesos de algunas variables, pero no estamos diciendo que no es apropiado cambiarle el peso. Lo que estamos diciendo es que cualquier decisión que se tome con respecto a admisión, que está jugando con la vida y el futuro de la juventud venezolana, tiene que contar con un soporte científico que sustente la toma de decisión. Claro. Eso no puede ser mágico, ese realismo mágico al estilo de Gabriel García Márquez, no es que porque yo conozco un caso, el sistema debe portarse así, eso es incorrecto. Eso es correcto. Entonces le preguntamos al ministro muchas veces qué sustentaba esa propuesta. Nunca le explicó. Y por esa razón volvimos a salvar el voto. Y en Averú estamos efectuando una protesta formal sobre la forma como se está abordando el tema. Y que lo estamos conectando a presupuesto. Pues. Ya vamos a ir un momentito sobre eso. Es conveniente abundar un poco más en esta materia cuando el rector se refiere a que por la vía de los hechos nos hemos venido comportando diferente en los últimos 6 años y medio. Vale la pena decir que el mismo CNU nombró una comisión de alto nivel en la cual está el coordinador del núcleo de decanos para esa época, el núcleo de secretarios, perdón, para esa época, algún secretario adicional y miembros del CNU para que trataran de consensuar una política de ingreso para todo el sistema de educación universitaria. Esa comisión se reunió unas 2 o 3 veces, una vez en la época de Fuenmayor y otra vez en la época, el coordinador que se sustituyó Mario a Fuenmayor, este hombre de pelo blanco, Castejón, Antonio Castejón. Nos reunimos en la Universidad Central de Venezuela para hacerle algunas críticas al modelo que en ese momento estaba tratando de implementar el gobierno nacional, que era el modelo basado en lógica difusa, que es que ha operado hasta ahorita, en el cual el 90 y tantos % del peso del índice académico le correspondía a las notas normalizadas del estudiante, más a las notas normalizadas del estudiante en el contexto del área que iba a estudiar. O sea, valga decir, bachillerato, tomaban el liceo, tomaban tu promedio, tomaban el promedio de tus cortes y eso generaba un cierto índice. Luego te tomaban en el área de la ingeniería física, química, matemática, lenguaje, generaban otro, lo sumaban y le ponían algunos puntos adicionales por la parte geográfica, si tu universidad estaba cerca del área donde tú vivías, si eras población flotante o era primera vez, ese tipo de cosas. Y nosotros hicimos una crítica a ese sistema porque no era auditable. A nosotros nos llegaban las listas de OPSU y de repente alguien tenía rector 99 puntos en el índice académico y cuando íbamos a ver las notas tenía 14 puntos de promedio. Entonces era imposible que eso ocurriera de esa manera. Y tuvimos el éxito, digamos, circunstancial de que ellos aceptaran que ese sistema tenía dificultades y que tenía que ser cambiado. Desafortunadamente, de hace más de 3 años, quizá un poco más, no ha habido reuniones, esta comisión existe todavía y lo que nos sorprende mucho a los secretarios y también nos sorprendió a los rectores, que de golpe y porrazo, sin ninguna consulta, nosotros no nos preguntaron qué opinamos sobre el sistema de OPSU. Por eso luego en el siguiente negro me voy a referir a una conversación que tuve después de que usted tuvo el Consejo Nacional de Universidades con Jason Guzmán, donde él me explicó a mí que la interpretación que ustedes le estaban dando, lo que el ministro llevó, era diferente. Yo creo que Jason y el ministro no están hablando probablemente el mismo lenguaje. Entonces, sí es conveniente primero entender que la universidad dentro de su estatuto autonómico no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de normar el ingreso. Pero yo creo que más allá que eso, y disculpen que yo hable, normalmente en un programa de esto al que invitan es que le pregunten, pero como esta es mi área de investigación, soy el creador de la PINA, soy uno de los creadores de la PINA, de las pruebas internas de admisión, o sea, de todo este sistema. Yo lo que creo que hay que preguntarse, ¿para qué crear un sistema de admisión? Mire, uno debe empezar a preguntarse es, ¿cómo hacer para que la selección de un joven sea de tal manera que en sus estudios universitarios tenga un buen promedio? O sea,
¿qué predice el rendimiento universitario? Yo creo que por ahí es donde hay que empezar a hacer la pregunta. O sea, irse de adelante hacia atrás. Entonces, cuando llegas a esa pregunta, obviamente que tú dices, ah, bueno, tiene que haber una medición de algunas características, aptitudes con P, actitudes, o sea, de qué forma yo encaro los estudios universitarios, destrezas, habilidades. Por ejemplo, un estudiante que quiere estudiar odontología y no tiene competencias de motricidad fina, le va a costar mucho trabajo, o sea, no le va a ir bien. O un muchacho que no tiene habilidad numérica y se mete a estudiar ingeniería, le va a ir mal. O alguien que no tiene habilidad verbal, tiene mucha numérica y se pone a estudiar letras o se pone a estudiar historia, le va a ir mal. Entonces, necesariamente tiene que haber alguna forma de medir aptitudes. Pero óigase bien, porque yo creo que la gente no ha entendido por qué son las pruebas. Las pruebas son instrumentos remediales complementarios a un sistema y que sistema nacional. Nos están haciendo las señales de costumbre, por eso te estamos interrumpiendo, Mario, para irnos un rato a máster a identificar la estación y ya volvemos con ustedes. Quédense con nosotros, que dentro de un par de minutos vamos a estar conversando con el rector Mario Bonucci Rossini, rector de la Universidad de los Andes y experto en materia de admisión estudiantil, con objeto de que discutamos un poco más sobre el nuevo cambio en las intenciones del Gobierno nacional en referencia a la asignación del cupo para los estudiantes universitarios. Ya regresamos.